Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Vas a meter preso a Videla. A todos los responsables. Lo único que te digo es que hay poco tiempo y solo no vas a poder. ¿En cuántos juicios estuviste? Ninguno. El 90% de los funcionarios de la justicia no quieren saber nada con este juicio. 99. Yo pienso que hay que buscar por otro lado, entonces. ¿Dónde? Chicos. Sí. ¿Y si los funcionarios de carrera no quieren? Entonces traemos a los que no tienen carrera. Necesitamos demostrar que fue un plan sistemático. Que fue a lo largo de todo el país y durante los gobiernos de los 9 comandantes. En todo el país desaparecieron personas. Ellos son los responsables. Acá se trata de lo que el país necesita. Vamos a explicar por qué razón los acusados, que según la prueba realizada no han disparado un revólver ni aplicado con sus manos la picana, son sin embargo responsables de todos los delitos por los que los hemos acusado, de los tormentos, los homicidios y los restantes. En este sentido, las leyes y reglamentos militares son sumamente claras y establecen la responsabilidad jerárquica del mando. Porque el caso de juicio de la Junta fue mi primer caso de fiscal. Yo nunca he sido fiscal. Y le dije a Julio, no tengo una puta idea. Yo conozco la jurisprudencia americana, conozco cómo trabajan los fiscales en Estados Unidos. Eso necesitamos. Inventate algo acá, porque como el tema normal no sale acá. Entonces, mi primer partido fue la final del Mundial. Y después me llevaron a la Corte Penal Internacional, así que yo seguí jugando 9 años seguidos. ¿De qué tenés miedo, Julio? De todo. De que todo esto es una trampa. De que les pase algo a ustedes. Se metieron en nuestra casa y tengo audiencia en 1 hora. Policía, abre la puerta. Lo único que quiero saber, señor presidente, es si mi hija está viva o muerta. Lentamente, como para que no nos diéramos cuenta, una máquina de horror fue desatando su iniquidad sobre los desprevenidos y los inocentes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Ahora sí les damos la bienvenida formal a Redacción Abierta y empezamos a hablar sobre esto que veíamos en la intro, el debate que ha generado la película Argentina 1985, que decimos, es ya, si se quiere, un éxito taquillero. Bueno, eso a algunos les gusta, a otros no, a algunos les gusta el rigor que tiene la película de manera documental, a otros no, la manera en que se construye. Lo cierto es que reinstaló un debate más que necesario en la Argentina en este momento, que son los juicios a las juntas militares que se produjeron en 1985. Digo, retomamos este debate, hago mención también a una fecha importante que se daba esta semana, el sábado, el 22 de octubre, en Argentina es el Día Nacional por el Derecho a la Identidad, en homenaje a las aulas de Plaza de Mayo que se formaron un 22 de octubre de 1977. Digo, buena semana también para recordar esto. Y para hablar con este panel de lujo que tengo hoy, Graciela López de Filoño, es fiscal federal. ¿Cómo andamos? Gracias por estar. Muy bien, gracias a ustedes por convocarme. Miguel Aponte es ex integrante de la CONADEC Córdoba. ¿Cómo andamos? Gracias por estar aquí. Gracias. Y por este lado los tengo a Ana Moaded y a Toto López, que además de formar parte del Movimiento de Derechos Humanos de Córdoba, han sido testigos del juicio. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bien, muy bien. Gracias por estar. No, gracias a ustedes. ¿Vieron la peli? ¿Todos? No, yo no. Sí. ¿La vieron? Sí, sí. ¿Vos la viste, Miguel? ¿Vos, Sí, sí. Graciela, también? Anoche. ¿Anoche la viste? Me pensaba tomar unos días más, pero como me invitaron a este programa, me la fui a ver anoche. La qué tengo ver. fresquita. ¿A dónde la fuiste a ver? ¿El cine? A Gran sí. Bien. ¿Cómo estaba la sala? Llena. No es muy llena, era a las 9 de la noche, Claro. pero me llamó la atención porque muy respetuoso el público. 9 de la noche de un lunes. De un lunes y no se sintieron celulares abiertos, no se sintió masticar cosas que no tolero en el cine. Bien. Muy respetuoso, más jóvenes que gente grande y al final aplaudimos todos. Hubo un aplauso. Hubo un aplauso. Sí. Bueno, es una Y cuestión con que está pasando en mucho muchas respeto, salas, ¿no? Mucho respeto. ¿Y qué te pareció la película? Me gustó la película, muy bien lograda, los actores fantásticos, y he observado algunos puntitos que creo que le faltaron, ¿no es cierto?
O sea, en la cuestión documental. En la cuestión documental. En el rigor documental que tiene la película. Sí, la película me encantó. Claro, no se puede en 2 horas 20 hacer un proceso que duró 8 meses, ¿no es cierto? Mantener una tensión también sí, se mantuvo uno que conocía el desenlace, pero llamaba la atención, muy emotiva, pero hubo 2 o 3 puntitos que faltaron. Bueno, por empezar, no se le explica al público por qué la competencia de la justicia civil para juzgar a los militares cuando el CONSUFA no cumple con su cometido. Yo ya tenía gente que me había preguntado, amigos que habían ido, ¿por qué primero los militares y después cae en la Cámara Federal porteña? ¿No es cierto? No se explicó que fue por la modificación del Código de Justicia Militar, la Ley 23049. Faltaron esos detalles que el que no está en el tema se queda preguntando, ¿por qué fue? En la película no se lo explica. El presidente de la Cámara le dice a los militares, ustedes saben que lo podemos hacer, pero no explica por qué lo pueden hacer. Quizá no retratable en una ficción, digamos, que busca... Claro, pero la gente que no está en el tema se queda con inquietud. Después, bueno, que ya he escuchado la crítica, no mencionar como corresponde a la CONADEP. Claro. Porque para esa época la CONADEP tenía 8.961 casos documentados. Y yo creo que la base de todo fue el trabajo de la CONADEP. Bueno, quédate ahí, ya vuelvo con vos, Graciela, pero Miguel, ya que estamos hablando, digamos, del laburo de la CONADEP, ¿vos la viste? Sí. Sí, por supuesto. La fui a ver la segunda semana y el primer impacto fue la sala llena. Claro. Impacto positivo. Positivo, ahí me di por contento antes de ver la película. Y más allá de lo que dice la doctora y alguna cuestión, uno que ha estado muy involucrado en esos tiempos, en esos momentos, alguna crítica que se le pueda hacer, hay que tener en cuenta que es una ficción producida por una productora internacional y que ahí se manejan ciertos códigos de las producciones para hacer una historia global. Y a mí con lo que me quedo... código de cine, digamos. De cine, exactamente. Que por ahí intenta, digamos, mantener una línea de tensión. Todo eso queda de lado y yo lo que rescato, porque nunca más oportuna. ¿Por qué? Porque en el momento particular que estamos viviendo en nuestro país, con la aparición de grupos políticos, muchos organizaciones negacionistas, violentas, que bueno, el punto máximo fue el intento de magnicidio, ni más ni menos. De pronto uno se desalienta con tanta información que recibe, pero hay algo que no se reflejaba, que es esa reserva que tiene la sociedad a propósito de todo el trabajo que se hizo, el trabajo que se hizo desde los organismos de derechos humanos, después con los juicios y demás, y que está ahí. Es decir, que el contrato social, ese que hablamos todos del año 83, que está en juego, que algunos pretenden romperlo, yo creo que lo reivindica toda la gente que responde y todo lo que estamos discutiendo a propósito de esta película. Que el fenómeno, digamos, que sea sala llena, digamos, creo algo más que de un tanque comercial, ¿no? Les pregunto a ustedes, ¿cómo lo ven? Digamos, con libertad de opinar, digamos, y más, sobre todo, digamos, Ana, Totos, que, bueno, estuviste sentada, digamos, en esa sala de audiencias donde se juzgó a los represores en 1985, ¿Ana? Sí, bueno, una ficción basada en hechos reales siempre es, y más aún, hechos que de alguna manera conmueven en general un amplio espectro de la población, digamos, un amplio espectro de involucramiento social, político, organizacional, como hubo para llegar al juicio, me parece que siempre genera debates, ¿no? Le voy a hacer una aclaración quizás a alguien que nos está mirando y que no conoce tu trayectoria, que estás vinculada, digamos, a la cuestión del cine, del arte, digamos, entonces quizás tu análisis va por muchos lados, además de como testigo, ¿no? Pero digo, para que sepan, más allá de que, digamos, ahora estamos poniendo ahí abajo en el Zócalo testigo del juicio, pero ha sido decana de arte, de cine, digamos. Entonces, bueno,
creo que tenés una vinculación también con ese mundo. Soy actualmente decana, perdón. De todas maneras, no he ido a ver la película desde una perspectiva de una crítica cinematográfica. Fui a verla como una experiencia estética y sensorial, digamos, ¿no? Fui a verla desde un lugar de crítica, aunque por supuesto me impactó su dramaturgia, la construcción que tiene, sabiendo incluso que siempre hay puntos de tensión como estos que se nombraban recién, o hay puntos en los que nosotros que hemos pasado nos sentimos muy involucrados en relación a que si era así o no era así, pero hay un clima... ¿Le permitís esas licencias? Sí, totalmente. Hay un clima logrado respecto de un tiempo de mucho temor, un tiempo de una persecución que continuaba respecto de los organismos, de esta lucha que no fue una lucha dada, porque también hoy mirando ese proceso es distinto. Todo el camino hecho por los organismos y todo el trabajo en derechos humanos nos instala hoy en otro punto. Falta un montón, siempre se dice, los derechos humanos son una escalera que siempre te agrega peldaños y que es siempre difícil de llegar a una planicie, ¿sí? Pero hay un trabajo grandísimo en temas de detenidos desaparecidos, de derechos humanos en concreto, de eso que se ha trabajado muchísimo, y hoy cualquiera que mire eso por ahí no tiene la dimensión de lo que en ese momento acontecía, lo que era ir a testimoniar en esas circunstancias, lo que era el trabajo hecho por CONADEP, lo que la persecución que en ese momento había, bueno, me parece que el clima... Creo que está bien reflejado. Perdona a aquellos que no hayan visto la película, digo, pero nos vamos a referir al fenómeno y permanentemente vamos a hacer referencia a la película, pero que también se los pregunto a todos, digo, porque hay un reflejo bueno del clima que se vivía en 1985, trayendo lo que vos decís, que era llevar y enjuiciar a los militares en un momento de tensión muy, muy complicado. ¿Vos, Toto? ¿Cómo lo ves? Yo tengo en mis manos el libro de Pablo Yonto, El juicio que no se vio, que él hace una recopilación de todos los que fuimos a testimoniar. ¿No? Es una maravilla el libro lo quisimos presentar, hubo problemas familiares de parte de él, y después se zambulló en este juicio de los vuelos de la muerte de Campo de Mayo. Estuvo hace poco acá en Córdoba en el homenaje que se le hizo a la Tota, Novillo Corbalán, que estaba en el tema de los vuelos de la muerte. Y en el 85, no me acuerdo cuando recibimos en el domicilio los pasajes para viajar, en tren fuimos, no durmió nadie, o sea, todos nos fuimos al bar del tren y pasamos la noche allí, me acuerdo. ¿Qué impacto, perdóname, porque no pasé de largo un momento importante, cuando recibí esa notificación que te llama la testimonial? Que ahí empezamos a averiguar y a dónde íbamos a ir, a la CONADEP, y ahí a la CONADEP, ¿qué pasa con esto, no? Porque habían elegido una causa, entre otras, en Córdoba, que fuimos un puñado de compañeras y de compañeros, una causa en donde lo que se trataba era la comprobación de la connivencia de las distintas Fuerzas Armadas en el ámbito represivo. El plan sistemático, que había a nivel nacional. Y justamente Hilda Cardoso, una salteña que la persiguen en Salta, la agarran en Rosario, ahí la tortura la policía de allí, la trasladan a la ESMA, y llega la Perla hecha percha, ¿no? Ahí la habían quemado con un soplete, y desaparece allí. Entonces llaman a todos los salteños, los de Rosario, de la ESMA y de la Perla, a testificar. Y ahí lo conocimos al fiscal Estracera. Bueno, pero digo, volviendo, cuando recibí esto, preguntamos qué, y ahí nos aclaran. Y en el viaje íbamos charlando con María Elena Mercado, que estaba acompañándonos con los Chabrol, con Eduardo Porta, ya fallecido, un compañero también, que estuvo con nosotros en La Perla. ¿Estaba esa tensión de ese momento? Ay, terrible, terrible. Teníamos
el aliento tenía mucho poder de fuego, como se dice ahora, el aliento de la muerte, el aliento de todo lo que estuvimos en los chupaderos y todo lo demás, ese peso específico que tenía los genocidas, ¿no? Estaba presente. El hecho de entrar y ver ahí toda la puesta en escena de esa idea de la oficialidad responsable de todo el escarnio, los asesinatos, no estaban ahí, y uno chiquitito estaba en el asiento, ¿no? Era de algo muy reciente. De algo que era muy reciente, digo. Lo digo viéndolo ahora como fenómeno alejado, digamos, porque teníamos muchos temores de contar bien las cosas. Bueno, yo militaba en este lado, no se podía. Entonces, a mí me acompaña la Asociación Argentina de Actores, ¿no? El secretario de Derechos Humanos de Capital, de la asociación, Luciani, me acompaña con otros compañeros, otras compañeras, ahí y tuve todo ese aval, ¿no? Claro. Que es muy importante, Espérame un toquecito porque, mira, tenemos, al director le pido el mudo de justamente Ana, la imagen de Ana cuando iba a testificar en ese momento que entraba, si lo podemos poner a pantalla completa, de Ana Mogadet. Vos decías, éramos muy jóvenes. Ahí vas entrando, Ana, a la sala de audiencias. Contame un poco ese momento. Todo el momento previo también fue un momento muy especial de ese tiempo, porque estábamos en unas cabinas que nos dejaban solos con unas cortinas corridas, ¿no? ¿Qué edad tenías ahí? Y ahí 28. 28 años. Sí. ¿Y habías sido secuestrada cuando tenías 19. 19 años. Sí, era todo muy reciente, era todo muy, estaba, y además esa idea que dice el Toto del aliento cercano, yo me acuerdo una imagen muy potente de la Hortensia, que era una gente que iba caminando con una imagen de una bota así que a punto de aplastarla, ¿no? De que salió cuando se dio el avance de los cara pintada. Claro, uno de los alzamientos de los alzamientos que tuvo Alfonsín. Sí, posteriores. Claro. Y realmente esa sensación estaba, digamos. Había algo de acompañamiento y construcción colectiva, porque de hecho ya entrar a la CONADEP era entrar a un lugar, pero todavía no conocíamos a nadie. Cuando nosotros fuimos a CONADEP, no era que ahí adentro conociéramos a quién estaba, los organismos eran muy recientes, hijos aún no existía, cada organismo estaba por su lado, digamos, tratando de sobrevivir. Nosotros íbamos a conectarnos con los organismos también, tratando de recuperar el testimonio, el temor, esto que decía Toto recién, el temor a no decir todo, a que se nos escape algo, a olvidarme de alguna cosa. ¿A qué era más importante? Yo me acuerdo que para mí el eje central era no olvidarme de ningún nombre, porque ahí entonces no hacía eje en qué me había pasado a mí, sino en toda la gente que había visto, y a quienes había visto morir en La Perla, y también todos los circuitos que había pasado que de alguna manera tenían que ver con esta conexión de todas las fuerzas, haber pasado de la Ribera de La Perla a la Ribera, de ahí a la cárcel, de ahí a la D2, de ahí al malagueño, de ahí a la cárcel, siempre trasladada por gendarmería. Ahí quedaba claro que todos los circuitos estaban coordinados por las Fuerzas Armadas. Mira, ¿no? Justamente a lo que decís, ¿no? Esta demostración del plan sistemático, que es una de las partes que bien retrata la película y que también logra bien Darín en la representación de Stracera. Hay alguna que otra crítica a la película sobre la figura, cómo reivindica, digamos, la figura del héroe de Stracera, pero era difícil también la reconstrucción de ese mapa sistemático de la represión en la Argentina
si no hubiera habido un movimiento de derechos humanos, si no hubiera habido una CONADEP, si no hubiera habido mucho. Un poco, Graciela, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se trabaja en la prueba? Bueno, eso se trabajó. En esa época, como ustedes bien lo dicen, era muy difícil, porque estábamos en los comienzos, ¿no es cierto? Y en ese juicio no había querellantes. Las víctimas eran únicamente testigos, porque estaban dentro de la rigidez del Código Militar, del Código de Justicia Militar, con modificaciones apropiadas, pero sucedía eso. Ahora, lo que yo quiero advertir es que esta gente logró coordinar con los distintos centros de detención el plan sistemático de secuestro, tortura y muerte. Eso se logró perfectamente en el juicio de la Junta. Ahora, yo quiero recalcar que de los 709 casos que presentó la Fiscalía Estracera, se trataron 281 y 47 fueron de Córdoba. Por eso los llevan a ustedes de testigos. Fíjese la proporción. 47 casos de Córdoba. De 700. De 700 ofrecidos por la Fiscalía, y en la parte preliminar de la sentencia lo dicen los jueces. De los 709 casos se tratan 281. Y 47, porque los conté yo, porque cuando a mí venía un caso, lo primero que hacía era fijarme si había sido tratado en el juicio de la Junta. Vos lo que estás reseñando, la magnitud de la represión aquí en Córdoba. En Córdoba fue tremenda, y menciona varias veces La Perla, cuando clava el alfiler así, como centro clandestino. Fue muy, muy importante, porque ahí es cuando se vislumbra realmente lo que fue ese plan sistemático. Con un trabajo que digo, siempre voy a vos, Miguel, porque digo, retratando o resaltando también, algún crítico de la película dice que no se resalta el laburo de la CONADEP, ¿no? Un trabajo para demostrar ese plan sistemático. Sí, sí es posible, aparece en algunos cuadros, pero sí, el trabajo de CONADEP, y en particular lo que viví yo de Córdoba, sirvió en definitiva de base a este juicio. Y yo recuerdo, en esos tiempos no hubo muchas delegaciones. Yo tengo entendido, si la memoria no me falla, que se creó Delegación Córdoba y Tucumán, nada más. Nada más. Nada más. Únicamente las dos. ¿Por qué? Por lo que dijiste, la magnitud de la represión aquí. Pero no sin antes... la magnitud de la represión quizá, y también el clima todavía que se vivía en ese momento, ¿no? Digo que retomando... No, el aparato represivo estaba vigente. Hay que hablar también de esa época que nosotros trabajamos, porque bueno, yo ya era activista de los derechos humanos, ya tenía familiares desaparecidos, pero con el aparato represivo totalmente intacto trabajamos. Y también hubo muchas voces en contra u objetando CONADEP, ¿no? Porque era una forma como para posteriormente declarar impunidad, lo que fuera. De todas maneras, yo agradezco que estuve lúcido y sí, quise estar y hice todo lo posible para estar ahí tomando los testimonios, y la respuesta, así como ahora responde la gente yendo al cine, fue increíble. La cantidad, no dimos abasto, trabajamos de marzo a septiembre porque teníamos un plazo, había un plazo original, creo que era para agosto o julio, se prorrogó. ¿Trabajando en conjunto con la Fiscalía? No, en CONADEP. CONADEP. Todo lo que trabajo previo a CONADEP. Todo lo que se recabó ahí se derivó a la justicia. Fue un trabajo muy intenso y, bueno, lo más impactante, la cantidad de testimonios, cómo respondieron a sabiendas del riesgo los sobrevivientes, los que habían pasado por campos de concentración, y bueno, y cómo ayudó también que muchos de los, técnicamente éramos funcionarios, ya nos conocían del trabajo en derechos humanos, eso también ayudó a dar confianza, y bueno, el valor del testimonio tan en caliente es increíble. Mira, en algunas de las críticas, vamos a decir, que se le hacen a la película, tiene que ver, por ejemplo, por parte de uno de los integrantes de ese tribunal, Ricardo Gil Lavedra, que decía, bueno, tiene omisiones, a ver, está bien hecha, le permite todas las licencias, dice, pero hago un recorte solamente de, dice él, las omisiones imperdonables que tiene esta película con respecto a
algunos temas puntuales. Por el indulto. Lo vemos. Me parece extraordinario que la película haya instalado el debate que se está dando sobre ese momento histórico de la Argentina, ese momento fundacional como fue la recuperación de la democracia. Después, a ver, yo tengo una opinión más benigna porque, ojo, se trata de una película comercial. Sí. Con la liviandad que esto supone, es un producto comercial, está edulcorada políticamente, desde ya yo comparto muchas de las críticas respecto de las omisiones, está bien actuada, bien realizada, bien la recreación de la época, pero cual yo no le pido peras al olmo, no es un producto extraordinario en lo que significa la recreación histórica. Hay omisiones históricas, algunas raras, otras inconcebibles, como por ejemplo cuando pone la placa final las leyes de la impunidad y descartan los indultos. Esto es imperdonable ante el mínimo rigor profesional que puede tener una placa que se pone al final, ¿no? Todas las críticas respecto de lo que la película omite, la mala reconstrucción también de estos episodios históricos, que poco les hubiera costado hacerlo. Claro. Yo lo que le critico a los guionistas y a esto, que con nada hubieran podido recrear mejor que lo que se les ocurrió. Es decir, es un producto liviano, en el sentido histórico. Ricardo Gil Lavedra es ex integrante de ese tribunal que juzgó a los militares y también en otra parte hacía, digamos, una reivindicación mayor de la figura de Alfonsín, que según dicen, bueno, está poco valorada en ese sentido. ¿Comparten esas críticas o no? Sí, yo voy a decir una cosa, digamos, esa es una película, se podría haber hecho otra, hay otros guiones, ¿no? Es una película liviana, es una película comercial, es una película que instala el tema hasta ahí, es una película que incluso tiene una dramaturgia fuertemente, digamos, clásica, ¿sí? Y bueno, es esa la película. Claro. Yo puedo ir a discutir qué otra película hubiera hecho yo, pero ese es otro guión. Es cierto que tiene algunas cosas puntuales, la ubicación al principio, parte de las cuestiones al final, parte de la fuerza concreta de los organismos, que no están, pero yo digo, bueno, esas son otras películas. Nosotros estamos con esa, estamos discutiendo esta película, que es la que hay, y es la que hoy va a ir a disputar en este espacio en el cual hoy también la discusión respecto de respecto de esas atrocidades de los crímenes y del ejercicio de la violencia como modo de digamos, eliminar al enemigo, porque de eso se trata, ¿no? Es decir, si validás o no la violencia como un modo de obturar el diálogo, en referencia a lo que Miguel decía, muy vinculado a un tiempo de hoy que es de una apuesta muy fuerte a la violencia como dispositivo de anulación del diálogo o del debate político, ¿sí? Entonces me parece que tiene sentido hoy ese debate. Pero quiero tomarme un minutito para otra cosa. Pero espérate, quiero hacer un... A ver. Sí, decime. En CONADEP, yo quiero contar que en CONADEP yo me enamoré. Claro. ¿Cómo no? Digo que siempre para mí, digamos, no te tomes un minuto, porque el amor es importante siempre. Así que, la vida siempre mira, te empuja. Pusiste colorada ya. Y CONADEP para mí significa un espacio político muy concreto donde nosotros fuimos con mucha desconfianza al principio, muchísima, íbamos a mirar quiénes eran estos, qué hacían, por qué nos preguntaban, qué iban a hacer con esos datos, dónde los ponían, dónde no. Y ahí me encontré con una persona maravillosa, un hombre del que quedé enamorada, que es el padre de mis hijas, que ya falleció, que es Carlos Mayeu, que formaba parte de CONADEP y que él se ríe porque siguen, digamos, ya me veían cuando llegaba y ya sabía que ahí había un chisporroteo. También fue cómplice de ese chisporroteo. Fuiste testigo de eso. Además de ser testigo del juicio, fuiste testigo del enamoramiento de Carlos. Carlos, un ser humano extraordinario, aparte era un dandy, cómo vestía, era un caballero, ¿no? Y la turca se enamoró de todo eso pero sí ético. Quería señalar... Pero digo, más allá del enamoramiento,
también es cierto esto que dice Ana, bueno, a ver, ¿a quién le brindamos nuestros datos? Había que tener confianza en la gente en la que uno se abría, ¿no? Porque bueno, era un momento jodido. Lo que quería sumar, que me parece muy importante, ahí nace el taller Julio Cortázar. En esa época, cuando volvemos de allá, fui convocado por Silvia Berman, la gorda Julie, Marilyn Piotti y el doctor Becerra, para formar parte de lo que fue el armado del taller Julio Cortázar para los chicos víctimas de la represión, que pasaron 222. Y quedé 222 chicos y chicas, ¿no? Y bueno, verlos hoy hombres, sí. ¿no? Sí. Hombres y mujeres, sí. Y de ahí nace Hijos. Ahí nace la agrupación Hijos del taller Cortázar en el desarrollo de todos esos años. Mirá si no va a tener que ver toda esta resonancia del juicio, de la época en que se vivía y cómo se prolongó en el tiempo. Venimos de un plenario maravilloso este sábado. Perdón, sí, lo último, no, pero te quería preguntar otra cosa, pero sí. No, pregunte. No, digo, porque parte de lo que veíamos recién también, les pregunto a todos, pero aprovecho para preguntarte a vos, dicen, no se reivindica tanto la figura de Alfonsín. Digamos, hay como una reivindicación de Estracera como fiscal, trabajando en soledad, pero no, digamos, de, bueno, un respaldo político que había eso. No. Nos tocó con Ana justamente en una asamblea previa a un 24 de marzo discutir este tema, porque cayó la Juventud Radical a marchar el 24. Vienen agrupaciones de todos lados, políticas, sindicales, artísticas, estudiantiles, de jóvenes, todo lo demás, y caen los partidos políticos, cae el Tato, cae a decir que tenemos que reivindicar a Estracera y tenemos que reivindicar a Raúl Alfonsín, y se da un debate que nos quedamos como hasta las 2 de la mañana debatiendo este tema. Y ahí pulsamos la misma cuerda, sintonizamos la misma frecuencia con Ana, y nosotros dijimos que sí, que había que valorarlo a la decisión política encarnada en la figura de Raúl Alfonsín y todos aquellos, porque había otros que no querían saber nada con esto, y también la del fiscal Estracera, ¿no? Donde hay muchas anécdotas que se pueden contar de él, de Estracera, de su hombría, de bien y todo lo demás. Nosotros venimos de un plenario de la Mesa de Trabajo de Derechos Humanos a nivel provincial este sábado, en donde salen todos estos temas, y salió el tema de la película, y salió el tema de lo que señalaba Miguel, ¿no? Miguelito, acerca del momento oportuno de esto. Porque acá cuando se intentó, ¿no?, poner el 2x1, ¡prum!, es como si hubiesen pateado un hormiguero y salió la gente de todo un abanico generacional envidiable a decirle no, nunca, ya dijimos nunca más. Y una marcha que se realizó, recordemos, durante el gobierno anterior y que fue hasta igual de masiva que las marchas del 24 de marzo o más. O más. Y aparte fue filo espontánea, ¿no? Claro, sí, totalmente. Bueno, así que eso da la pauta, digamos, de esas cosas que me parece que tienen que estar presentes, porque ahí está cómo está encarnado el tema de los derechos humanos, de la defensa de la vida, de la memoria, de la verdad, de la justicia, cómo está encarnado en nuestra gente y cómo se va plasmando generación tras generación. Y yo ya no hablo más. Es patrimonio cultural, voy a decir eso, ¿sí? Yo creo que forma parte de nuestro patrimonio cultural y simbólico, el nunca más, construido con una apropiación que atravesó generaciones, ¿no? Y otra cosa, digo, es la película construida sobre un héroe, etcétera, etcétera, pero nunca más es un patrimonio cultural ya. Vuelvo a lo de recién, porque te escuchaba hablar cuando terminaba el tape, Graciela, que, digamos, la omisión de poner el tema del indulto. Por ahí, con sensibilidades políticas, digo, hablar de las leyes de obediencia debida y punto final y no mencionar el indulto. Algo importante, ¿no? Yo creo que yo lo habría completado así, hablar del decreto 2741 del 90, que fue el que indultó a estos genocidas que habían sido juzgados en ese juicio, y agregarle que el 25 de abril del 2007 la Cámara Federal porteña anuló ese indulto.
Claro. Así como yo conseguí la nulidad del indulto acá para los genocidas de Córdoba, aparte de la nulidad de las leyes, allá también se hizo. Como que en ese momento vivían dos únicamente, justamente los condenados a perpetua, que era Macera y Videla. Los otros tres ya habían fallecido. Pero qué bueno hubiese sido, porque al poner las leyes de la impunidad y no poner el indulto, es como que le faltó. Te deja un poco rengo de... Pero se podría haber puesto, por este decreto se indultó a los genocidas, pero después vino la justicia y anuló, ¿no es cierto?, ese indulto. Hubiese sido una muy política positivo. que tiene continuidad, digamos, la de derechos humanos que... Exacto, porque la justicia después puso las cosas en su lugar. Ahora, lo que quiero agregar con respecto a esta sentencia 13, que el disparador fue el artículo 30, porque con esta condena, para mí muy mezquina, porque yo le hubiese dado prisión perpetua a todos, que era lo que quería Estracera, no se habla mucho en la película de las condenas que pidió la Fiscalía, pero no se terminaba ahí juzgando a los que habían dirigido esta masacre. Claro. El artículo 30, que nadie se lo esperaba, dice, ahora hay que seguir la investigación. Eso se pone, perdón, hago la aclaración. 30. Eso lo pone en el fallo. En el fallo. Eso se pone en el fallo, es un artículo que dice que hay que seguir investigando. En el artículo 30, que fue el disparador después que se vinieron los levantamientos, Cara Pintada, Bafeiro, acá en Córdoba, que se escondió en los cuarteles, el disparador fue el artículo 30, que dice remitir copia de todo esto al CONSUFA, pensando que el CONSUFA iba a hacer algo, bueno, digamos, ¿no es cierto?, para que investigue a los oficiales superiores y todos los subordinados que hubiesen participado de los delitos que fijaba el artículo 10 de la ley 23049. O sea, hablamos de privaciones ilegítimas de la libertad, secuestro, tormentos, muerte y desaparición. O sea, los ejecutores, digamos, los que dirigían y ejecutaban. Ese fue el disparador que cuando comienzan las cámaras federales, porque el CONSUFA no hizo nada, a motorizarse... Perdón, aclarar lo que es el CONSUFA, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que eran los que tenían que juzgar a los militares y demás fuerzas de seguridad, que por supuesto no lo hicieron con los comandantes, no lo iban a hacer con los subordinados, por supuesto tampoco. Miguel, me queda un minutito, pero sí, quería tener tu palabra. Respecto a las omisiones, yo creo que no solo las que se mencionaron, hay otras también, pero volvemos a lo mismo, es un producto con una estructura particular, de manera de hacer una historia entendible a nivel global. Entonces, evidentemente hay varias omisiones. Por ejemplo, también al final de los títulos que se mencionan, no se habla de los indultos, tampoco se habla de la continuidad de juicios cuando se declararon sin efecto los indultos, juicios que siguen hasta ahora. Claro. Y no está presente el contexto de altísima movilización, y eso lo hemos vivido, de los organismos de derechos humanos en ese momento. Eso está ausente en cierta medida. Hay varias. El tema de Alfonsín también puede ser. Sí aparece esas contradicciones que había en el propio gobierno. El ministro del Interior, eso está bien reflejado, que justamente es una suerte de documental que se transmitió casi en cadena. Trócoli. Exactamente. Trócoli hace como una especie de preámbulo que se contradice con el contenido del documental, ni más ni menos. Claro. Y eso está reflejado ahí. Y lo de Alfonsín es cierto, o sea, hay que reconocerle que de los primeros decretos que dictó fue justamente la creación de CONADEP. Claro. No sé si se podrá sacar un perfil de la cantidad de gente que está yendo a verla, pero atraviesa todas las edades porque se ha visto en todas las edades, en muchas salas. Nunca más oportuna. Y nunca más oportuna, así que, nos tiene debatiendo, por ejemplo, nosotros en este momento no sobre una película, sino traemos un poco aquel tema. Me quedan 30 segunditos si querés cerrar, Ana. Mira, hay un crítico o un estudioso de cine que dice uno puede decir una película me gustó o no me gustó en relación a las cuestiones estéticas, pero también en relación a cómo incide para que uno vea, digamos,
el presente y el futuro, ¿sí? Para mí una de las cosas que posibilita esta película es volver a debatir qué son para nosotros los derechos humanos, la construcción de justicia, e incluso ahí mismo, en la construcción de justicia, hay un clic que a nosotros nos muestra que también eso es una conglomeración difícil, ¿sí? Que hay unos acuerdos que se firman en servilletas y que no siempre funcionan en relación a lo que la sociedad está proponiendo, poniendo, construyendo, ¿no? Les agradezco a los cuatro, la verdad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por estar y por ilustrarnos sobre aquel momento tan complejo de la Argentina que ha retomado esta película y que, ha puesto nuevamente en debate el tema. Nos vamos a la pausa y a la vuelta hablamos sobre lo que está pasando en el Congreso Nacional. Se está debatiendo el presupuesto para el próximo año, pero una de las cuestiones que más polémica generó es la posibilidad de que jueces, magistrados paguen el impuesto a las ganancias. Viejo debate en la Argentina, lo tratamos en el próximo bloque. Ya venimos.